piel y yo toco unas zonas que se sienten como ásperas al tacto. A eso es a lo que llamamos queratosis. Ustedes tienen que aprender a diferenciar cuando hablamos de queratosis a, por ejemplo, hablar de una costra o de una escama, porque son tres cosas muy diferentes, pero que a veces se pueden palpar más o menos parecido. Una escama es simplemente como ese aumento del recambio de la piel que va haciendo que se acumulen capas de estrato córneo y que yo las puedo pues como desprender, ¿cierto? Que van cayendo como esas láminas de estrato córneo. Una psoriasis, una dermatitis, una tiña puede producir escamas. Las costras son como ese líquido que se va solidificando encima de una úlcera o de una erosión y que yo también lo puedo quitar, ¿cierto? En cambio, una queratosis es esa replicación de esas células del estrato espinoso que se van acumulando y que cuando van superficializándose a la piel, yo las puedo palpar como ásperas y yo las trato de quitar y no es tan fácil porque eso viene desde más abajo. A eso nos referimos cuando hablamos de queratosis. Y en este caso actínicas, pues porque son secundarias a la luz solar. ¿Qué pasa entonces con esas queratosis actínicas? Que ellas con el tiempo entonces van creciendo más, la displasia celular se va haciendo ya mucho más importante hasta que llega un momento en el que ya la displasia se sale tanto de control que ya se convierte en un escamo celular propiamente dicho. Entonces vean que, por ejemplo, en esta foto se ve un paciente que tiene un montón, obviamente que no lo estamos palpando, pero se ven un montón de zonas como más eritematosas que uno no la está palpando, pero supone que si se palpa esa zona seguramente sean un poco más ásperas al tacto. Incluso aquí se logra ya ver como más esa superficie queratósica de la lesión. Esos son pacientes pues de muy alto riesgo porque pues vean todo esto, lo que quiere decir es que tiene daño solar en toda esta zona donde se ve la foto, seguramente que el resto de la cara también está igual. Entonces, en cualquier zona donde tenga queratosis actínica, ahí va a aparecer el carcinoma escamocelular. Los cuernos cutáneos pueden ocurrir desde queratosis actínicas o ser escamocelulares, que básicamente es como una lesión que la base es queratósica, o sea, la base es como la de una queratosis actínica, pero que esas células que están en el centro empiezan a producir tanta queratina que va haciendo una proyección exofítica, que es lo que conocemos como un cuerno. Estos cuernos son bien importantes siempre tratarlos porque si bien muchos pueden ser queratosis actínicas simplemente que proliferaron y que se ven muy grandotas, algunos pueden ser escamos celulares. Entonces siempre lo ideal cuando uno ve un cuerno cutáneo es que hay que quitarlo y evaluar cómo está ese tejido por debajo para determinar que no vaya a haber un escamo celular ahí debajo. Las queilitis actínicas es como la contraparte de la queratosis actínica, pero que da en el labio. Entonces vean que uno ve una capa de queratosis, se da uno cuenta que es queratosis y no costra porque uno la trata de quitar y no quita con facilidad. Entonces el paciente dice, yo siento una cosa ahí como áspera, carrasposa en el labio que no me quita. La gran mayoría de las veces es asintomática. Estos tipos de tumores no generan tantos síntomas porque pues no son tan molestos. Entonces muchas veces el paciente no consulta por eso. Generalmente, para que un paciente tenga una quelitis actínica, pues tiene que tener bastante fotodaño y suele ocurrir más en el labio inferior porque es la zona del labio que recibe más radiación solar a diferencia del labio superior, que es un labio un poco más delgado. Las leucoplasias orales, esta quizás sea pues como una de las más interesantes desde el punto de vista histológico, porque para que uno le dé una leucoplasia oral, pues vean que ahí no hay exposición solar, ¿cierto? Ahí es más que el paciente o tenga una predisposición genética especial que lo haya llevado a eso, o porque se haya expuesto a algo externo que de pronto lo haya predispuesto a que saliera la leucoplasia. Ejemplo, infección por el virus del papiloma. El papiloma, este virus del papiloma puede generar también displasia en ese epitelio y que eso lleve a la aparición de lesiones premalignas y malignas. Clínicamente se ve como unas placas blancas en la lengua o en la mucosa, pues como de las mejillas, en la mucosa yugal. Entonces, en unas placas blancas que uno las trata como de desprender con un bajalenguas y no se desprenden, a diferencia, por ejemplo, de las cándidas de la boca, el muguet candidiásico que uno lo desprende, pues hay que hacerle con fuerza, pero finalmente termina desprendiendo, esta no desprende, y esto hay que hacerle biopsia siempre porque pues puede que simplemente sea una leucoplasia o puede que ya se haya convertido en un escamo celular. La enfermedad de Bowen es el nombre que le damos a los escamos celulares, que digamos que ya esa queratosis actínica ya se convirtió en escamo celular, pero que está in situ, es decir, que está todavía ahí metida dentro de la epidermis, que no ha logrado pasar la membrana basal, sino que está ahí todavía localizada en la epidermis. Y clínicamente hay ciertas formas como uno podría identificarlas. Se ven entonces como unas placas, usualmente con unos bordes más o menos bien definidos. Vean que pues si bien el borde no es perfecto, uno sí logra pues como más o menos delimitar de dónde a dónde va la superficie. Pareciera que tuviera escama, pero realmente no es escama, sino que es queratosis. Uno lo toca y se siente muy áspero al tacto.
Así se ve entonces histológicamente. Digamos que el tumor inicia acá en el estrato espinoso. A medida que entonces va creciendo, entonces ya ahí va invadiendo todo ese estrato pues como espinoso de la epidermis. Hasta ahí lo llamamos carcinoma escamocelular in situ o enfermedad de Bowen, que fue la persona que la describió. Pero cuando ya ese carcinoma pasa a la membrana basal y empieza a invadir la dermis, ya hablamos de un carcinoma escamocelular invasor. Este es el que es problemático, porque el escamocelular, a diferencia del vaso celular, sí tiene un comportamiento mucho más agresivo, es más invasor. Una vez que se mete acá, ya se va metiendo los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, tiene una posibilidad de extensión a otros órganos mucho más fácil. La eritroplasia de Queyrat es el nombre que se le da a la enfermedad de Bowen, pero cuando ocurre en el pene. Entonces inicia así, como una placa rosada, no muy queratóxica. Como esta es una zona mucosa, aquí no es tan fácil evidenciar la queratosis como se ve en otras partes del cuerpo. Aquí se ve, sí puede que se sienta algo pues como áspero al tacto, pero no es tan áspero como por ejemplo aquí, que uno ve pues que eso sí se ve evidentemente áspero. Así empiezan los escamos celulares en el pene. Miren que esta se ve mucho más definida que esta. Esta se ve un tumor grandote. Esto pues ya es un escamo celular invasor. Así inician los escamos celulares en el pene y lo llamamos eritroplasia de Queyrat. En las úlceras son otro tipo de tumor, perdón, de lesión premaligna que podría llevar a un escamo celular. ¿Por qué? Una úlcera, pues de cualquier causa, para tratar de que esa úlcera se cierre, la piel todo el tiempo está tratando como de remodelar, de generar nuevo epitelio. Lo que uno espera en un proceso fisiológico normal es que la úlcera se termine cerrando por completo, pero existen casos en donde de pronto la úlcera no sea capaz de cerrarse del todo. Por ejemplo, estos son puros casos de úlceras venosas, que quizás sea como el tipo de úlcera más frecuente, en donde la úlcera no se cierra por X o Y motivo y la piel está tratando de cerrar. En el proceso de remodelar constantemente esa piel para tratar de cerrar la úlcera, puede que se salga de control ese proceso y que ya se empiece a malignizar el borde. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una úlcera crónica, tengo que ir a mirar cómo están los bordes, sobre todo los bordes de la úlcera, obviamente también el centro, evaluar que no haya lesiones como nódulos o que se sienta indurada o infiltrada, que uno toque y se sienta como algo como duro hacia adentro, porque puede ser que en ese punto de la úlcera ya se esté malignizando y se esté convirtiendo en un escamo celular, y ahí yo tengo que ir a tomar biopsia para estar seguro de que no haya alguna lesión maligna en ese punto. Entonces, los carcinomas escamocelulares o espinocelulares inician prácticamente siempre sobre alguna de estas lesiones, sobre una queratosis actínica, sobre una eritroplasia de Queyrat, sobre una quilitis actínica, sobre una úlcera. Es más frecuente en pacientes de pieles blancas y en pacientes de piel pues, que tengan pues como en las zonas pues fotoexpuestas de la piel, porque el factor de riesgo más importante para que ellos ocurran es la radiación acumulada UV y UVA. Eso va generando entonces mutaciones celulares, sobre todo pues en esa P53, que va generando entonces el tumor. Usualmente estos escamos celulares tienen un riesgo de metástasis mucho más alto que el vasocelular. El vasocelular, como les digo, es muy raro que haga metástasis. Uno pues espera que prácticamente nunca, aunque a veces pasa. Pero en el escamo celular sí es mucho más frecuente. Hasta a 5 años se habla que el 2.3% de los escamos celulares pueden hacer metástasis. Entonces siempre es importante, cuando yo sospecho un escamo celular, ir a palpar regionalmente. Entonces si yo lo veo en la cara, ir a palpar entonces en el cuello. Si yo lo siento en un brazo, ir a palpar la axila para detectar que no haya entonces adenopatías. La mortalidad es un poquito más alta, 4.4 por 100.000 casos de pacientes. Los pacientes entonces generalmente tienen, los que tienen escamos celulares tienen fotodaño de base. O sea, un escamo celular, como les digo, como se origina en una piel que está expuesta al sol, que haya tenido pues como esa acumulación de esa exposición solar, usualmente uno lo ve como con fotodaño, entonces lo ve con manchas, lo ve con pecas, ve la piel más deteriorada, ve que de base hay queratosis actínicas en otras partes de la piel. Y el escamo celular, cuando ya esa queratosis actínica ya se convierte en escamo celular, se ve entonces como unas placas que a veces los bordes no son muy bien definidos. Los bordes, a veces puede que uno lo vea de pronto como este que se ve muy bien, pero a veces el borde del escamo celular uno no logra determinarlo como con tanta facilidad como en el vasocelular, que sí se ve súper bien. Ellos pueden a veces tener costras que se ven marrones porque pueden ulcerarse, puede haber descamación,
y la característica entonces principal es que la superficie es queratóxica, entonces uno la palpa y la siente como áspera al tacto. Vean que estos pacientes, por ejemplo, vean que esta paciente tiene mucho fotodaño alrededor, vean que si uno palpa acá, obviamente que no lo podemos palpar, pero uno supone que si lo palpa, esto se va a sentir áspero, o sea, toda esta piel tiene fotodaño, seguramente tiene queratosis actínicas, pero esto con seguridad que ya es un escamocelular. Hay un tipo de carcinoma escamocelular que tiene un comportamiento como muy bien diferenciado, que las células se ven muy bien diferenciadas a la histología y que ellas se organizan de una manera como tan perfecta que originan lesiones que se ven muy bien definidas y a eso lo llamamos queratoacantoma. Son lesiones que tienen como una forma como de un nódulo que crece excesivamente rápido. Al ser tan organizados, esas células pueden generar un crecimiento muy acelerado. Este paciente le dice a uno, eso me crece en cuestión de semanas. Este paciente, por ejemplo, cuando yo lo vi, llevaba como un mes y así le ha llegado a ese tamaño en cuestión de un mes. Se ven muy bien definidos, muy redonditos y el centro se ve como un cráter lleno de queratina. Todo esto no es cosa, sino que es pura queratina. Cuando uno lo ve histológicamente, uno ve que es todo el tumor bien organizado y que ahí se va formando como la queratina. Este tipo de queratoacantoma a veces, no siempre, pero a veces, así como evoluciona muy rápido, puede involucionar por sí mismo. Entonces a veces uno ve que la lesión crece muy rápido y de repente se va como involucionando sola. Esto a veces puede pasar. Por eso muchos no lo catalogan como que tuviera un comportamiento tan maligno, pero realmente el queratoacantoma es un escamo celular y hay que tratarlo como tal, siempre hay que tratar de resecarlo por completo. Entonces, ¿yo qué espero en un escamo celular? También ocurre en pacientes mayores, porque pues ya ven que el fotodaño es muy importante, entonces en un paciente joven es mucho más raro. Eh, la gran mayoría de escamos celulares se inician en una queratosis actínica, a veces puede iniciar en otro tipo de lesión, pero la gran mayoría son queratosis actínicas que empiezan y que van creciendo y se convierten en escamo celular. Él empieza pequeño, él crece lento, pues a medida que la queratosis actínica va evolucionando, eso digamos que uno no espera que sea una cosa muy rápida, pero una vez que ya la displasia es lo suficientemente grande para hablar de escamocelular y que invade esa membrana basal, el crecimiento es sumamente rápido. Entonces, por eso a veces toca, cuando ya uno ve una lesión muy grande, sí toca correr con ese paciente. Usualmente ocurren en áreas fotoexpuestas, entonces sobre todo la cara, suelen tener unos bordes mal definidos y la superficie, entonces como les digo, se siente queratóxica, que eso es lo que me ayuda a identificar que se trata de un escamocelular. Entonces, ¿yo qué hago con el escamocelular? Pues lo biopsio para identificar si se trata de un escamocelular, si el paciente tiene condiciones premalignas, entonces que tenga queratosis actínicas o alguna de las otras lesiones premalignas que mencionamos, yo las debo tratar. Hay muchas formas de tratarlo. Usualmente lo que hacemos es hacer la escleroterapia, que es destruirlas con frío, pero a veces podemos hacer otras cosas. El uso de 5-fluoruracilo tópico o imiquimod tópico ayuda a reducir las lesiones. La terapia fotodinámica también es muy buena, pero no es tan disponible. Y la idea es que también la debo operar. O sea, lo que inicialmente pues, se propone en un escamocelular siempre es operarlo, también dejando un margen. El seguimiento se tiene que hacer de forma muy cercana con el paciente, por lo menos los primeros 5 años, ya después uno se puede relajar un poco más. Pero la idea es que se ha visto que cuando el escamocelular recidiva suele hacerlo más rápidamente en esos primeros 5 años después de que uno hizo la intervención. El melanoma es el otro tipo entonces de tumor maligno de la piel, que es pues, quizás el más importante porque tiene pues como un comportamiento mucho más agresivo que los otros dos. Muchos melanomas inician de nuevo, pero algunos inician sobre otros tipos de lesiones. Entonces, los melanomas son tumores que vienen de los melanocitos. Esos melanocitos, recuerden que el melanocito embriológicamente se origina en la cresta neural y que esas células van a migrar finalmente a la piel, pero también van a migrar a las meninges, a la uvea y algunas mucosas, por eso también puede dar melanoma en estas zonas. Constituye el 3% de los cánceres de la piel, entonces ven que realmente pues no constituye tantos tumores, pero es muy importante por su comportamiento tan agresivo. Hasta el 85% de las muertes por cáncer se atribuyen a melanoma, por eso es que es tan importante. Obviamente que esto depende pues de la zona en donde uno lo evalúe, pues del lugar del mundo donde uno lo evalúe, pero puede llegar hasta el 85%. La supervivencia a 10 años es más del 90% cuando el Breslow es 1. Ahorita les voy a mostrar eso del Breslow, es decir, como la profundidad a la que llegan esos melanocitos pues como malignos. Y el Breslow 1 se refiere pues como a una profundidad pues, que no es tan grande. Esos pacientes tienen un riesgo, pues tienen una sobrevida un poco más alta, pero cuando ya el melanoma es metastásico,
la sobrevida a 5 años es de hasta el 14%. Por eso es que hay que ser tan rápidos identificando un melanoma y haciendo pues como toda la gestión de estos pacientes. ¿Qué pacientes tienen riesgo más grande de tener melanoma? Aquellos que tengan nevus melanocíticos congénitos gigantes, es decir, que nazca con un nevus que mida usualmente más de 20 centímetros. Este es un factor de riesgo bien grande, ahorita les voy a mostrar uno. Pacientes que tengan múltiples nevus atípicos, se habla, pues son múltiples, simplemente que tengan muchísimos nevus. Si tiene más de 100 nevus en un paciente menor de 18 años o más de 50 en un paciente mayor de 35, vale la pena pues como hacer un estudio exhaustivo de esas lesiones, sobre todo pues si tienen características de atipia, que ahorita les voy a mostrar pues como la forma más fácil de uno identificarse de atipia. Si el paciente tiene antecedente personal de melanoma, obvio que tiene un riesgo más alto de volver a sufrir de melanoma, bien sea en esa zona donde se operó o en alguna otra. Pacientes inmunosuprimidos porque tienen esa alteración del sistema inmune que puede llevar a que aparezcan melanomas con más facilidad. Pacientes con más fotosensibilidad, entonces ellos tienen obviamente más riesgo pues por ese daño solar, los que hayan tenido exposición a la radiación ultravioleta, sobre todo de forma intermitente. El que haya tenido quemaduras solares de forma intermitente, se ha sabido que esto va con el tiempo duplicando y triplicando el riesgo de tener melanoma. Si hay antecedente familiar de melanoma, también es importante estar muy pilas con este paciente. Y un fenómeno que ahorita les vamos a llamar alonebus, que es cuando yo tengo un nevus y alrededor se empieza a despigmentar. Esto es súper importante, yo tengo que estar muy pilas con esos pacientes, sobre todo cuando ocurren varias lesiones al mismo tiempo, porque esto habla de que hay un fenómeno inmunológico que puede indicar que hay un melanoma de pronto por debajo. Así se ven los nevus melanocíticos congénitos gigantes. El niño nace con un nevus grandote, obviamente pues que este es excesivamente grande, pues operar eso es imposible, pues uno no le va a quitar todo eso, entonces lo que uno hace es hacer una evaluación dermatológica de por vida en donde se evalúa toda la lesión y se va mirando si en algún punto de la lesión hay cambios diferentes al resto de la lesión, que haya una zona en donde haya de pronto que sienta como más infiltrado, más indurado, o que haya cambio en el pigmento. Yo tengo que ir a evaluar esa zona específicamente porque puede pasar que ahí haya una malignización y que se esté generando un melanoma. Hay muchas formas clínicas de melanoma, pero existen unas que son pues como las que uno usualmente pues como suele agrupar. Entonces está el melanoma de extensión superficial, que es el tipo de melanoma más común en el mundo, que se ve como una lesión así, se ve entonces como una mácula, a veces puede ser una placa, pero muy delgada, usualmente son máculas que tienen esos bordes asimétricos, irregulares, que tienen varios colores, muchas veces uno los ve en el tronco, o a veces también pueden ocurrir en la cara. Estos tipos de melanomas son los más comunes en el mundo, sobre todo en Australia, que es pues como la zona del mundo en donde hay más prevalencia de melanoma. Los tipos nodulares inician entonces como nódulos, los melanomas ellos en su crecimiento, pues no les quise poner todo eso pues como para no hacer una charla muy grande, pero digamos que el melanoma cuando empieza a crecer, él va teniendo una fase de crecimiento en donde él crece de forma horizontal y finalmente ya empieza a crecer de forma radial, empieza entonces ya a crecer vertical hacia abajo y a veces pasa que no lo hace hacia abajo, sino que lo hace hacia arriba, entonces uno ve que va formando como un nódulo. El problema con estos tipos nodulares es que si bien va creciendo hacia arriba el tumor, también lo puede hacer hacia abajo, entonces estos tienen un riesgo un poco más alto de que hayan pues como metástasis más fácilmente. Los léntigos malignos melanomas usualmente dan en la cara, estos digamos que tienen pues como esas características típicas de lo que vamos a ver ahora que es el ABCD, que uno los ve asimétricos, con unos bordes irregulares, con un montón de colores, que el paciente le dice a uno, yo siempre había tenido una manchita ahí, pero de repente yo veo que se empezó a poner más grande, empezó a cambiar. Estos son importantes que les hagamos ese seguimiento. El melanoma lentiginoso acral es el melanoma que ocurre en las palmas, las plantas y por debajo de las uñas. Es un tipo de melanoma muy importante en nuestro país. En Colombia es uno de los tipos más importantes, junto con el de extensión superficial y también bien importante en pacientes de pieles oscuras. Estos también tienen un riesgo de metástasis muchísimo más alto. Los melanomas amelanóticos son muy raros, son amelanóticos, es decir, que no producen tanto pigmento, entonces ellos se ven más como lesiones como rosadas, rojas y friables. Friables se refiere a que sangra con mucha facilidad. Uno ve esto, antes que eso no lo estamos tocando, pues uno supone que si lo toca mucho sangra, ven que incluso ahí se ve como la gota de sangre. Estos tipos de melanoma tienen un comportamiento también que es sumamente agresivo. Y los melanomas de las mucosas, que recuerden entonces que estos melanocitos también pueden estar en las mucosas, allí también pueden ocurrir melanomas, también tienen un comportamiento que es muy agresivo, son más difíciles de diagnosticar porque pues
hay mucosas que uno no ve con tanta frecuencia, obviamente que la mucosa de la región perianal es una mucosa que uno pues, no se la puede revisar, entonces digamos que estos melanomas pueden evolucionar más rápido, más que todo porque no se detectan a tiempo. Los lentiginosos acrales, entonces, los puse como esta diapositiva extra para mostrarles la importancia que tiene este tipo de melanoma en nuestra población. La verdad es que es muy importante. Y si bien hay unas características que vamos a ver ahorita que le ayudan a uno a identificar rápidamente si una lesión pigmentada puede ser maligna o no, en las palmas y las plantas, siempre, nosotros recomendamos a los médicos generales siempre que haya una lesión pigmentada en una palma o una planta, siempre es importante que lo haga un dermatólogo. Obviamente que esto ya es evidente que es un melanoma, que se ve una lesión que está ulcerada, ¿cierto? Que se ve ese pigmento irregular, pero a veces estos melanomas pues inician como lesiones más pequeñitas, entonces sí es importante que eso siempre lo vea un dermatólogo para estar seguro de que no se trata de un melanoma, porque hay características que uno puede ver, ahora vamos a ver con la dermatoscopia, que es verlos de forma ampliada, que le ayudan a uno a identificar si un tumor de estos, pues una lesión de estas puede ser un melanoma o no. Entonces, ¿yo cómo hago el diagnóstico del melanoma? Pues primero sospecharlo, ¿cierto? Que clínicamente yo pues, considere que puede ser un melanoma. Ahorita vamos a ver la herramienta como más fácil, pues, que más se utiliza, que es el ABCDE. La dermatoscopia, que es el uso entonces de este instrumento que tiene varias lupas y que tiene varios tipos de luz que me ayuda entonces a aumentar de tamaño la lesión y yo ver ciertas características que me pueden ayudar a identificar si una lesión melanocítica es maligna o no. La idea es que, pues obviamente hay que biopsiarlos, y se propone que siempre, en la medida que sea posible, se haga biopsia excisional. Excisional consiste en yo sacar toda la lesión por completo, ¿cierto? Incisional se refiere a sacar solamente un pedacito. Entonces, cuando yo vea la posibilidad de sacarla toda por completo, la idea es que la saque toda. Como hay melanomas que, pues, obviamente que llegan muy grandes y de pronto no es tan fácil sacarlas todas desde el principio, la idea es que con el dermatoscopio yo evalúe la parte que yo dermatoscópicamente vea que posiblemente está más profunda y ahí sacar la biopsia. Por eso es que las biopsias de melanoma siempre las tenemos que hacer los dermatólogos. En algunos casos hacemos inmunohistoquímica o diagnóstico molecular cuando son formas de melanomas que de pronto vemos que son como inusuales o que tienen un comportamiento más agresivo, dependiendo del tipo de melanoma, cuando de pronto son muy extensos y de pronto la cirugía sola no sea suficiente y yo tengo que hacer otros tratamientos. A veces yo puedo hacer otros tipos de pruebas moleculares para tratar de identificar si ese melanoma es susceptible de otros tratamientos. Entonces, esto del ABCDE se inventó específicamente para los melanomas de extensión superficial y los léntigos malignos melanomas para tratar de identificar, tanto para el paciente como para el médico general, de forma rápida cuando una lesión melanocítica pues tenga como características de atipia. No quiere decir que una lesión melanocítica que cumpla pues como con alguna de esas cosas del ABCD sea un melanoma. Lo que quiere decir es que es una lesión que es rara, es atípica, solamente entonces un negocio atípico que yo tengo que ir a estudiar. Entonces, este ABCD lo que propone es que la A es que sea asimétrico, es decir, que yo parta esta lesión a la mitad y que una mitad no sea igual a la otra, ven que está evidentemente es asimétrica, ven que tiene pues como este borde de esta forma, esta es diferente, no solamente se refiere a la forma, sino también a lo que tenga por dentro, ven que supongamos que esta otra mitad fuera igual a esta, pero miren que aquí tiene un pigmento que se ve mucho más oscuro y aquí no lo tiene. El hecho de que tenga eso ya lo hace asimétrico. Listo. Los bordes que sean irregulares, vean que este es un borde irregular. Un borde irregular es que se vea redondo u ovalado, que se vea muy bien definido. Vean que estos bordes se ven como festoneados, como con unos bordes que no están pues como regulares. Color cuando tenga más de dos colores. Este evidentemente tiene más de dos colores, ¿cierto? Entonces una lesión de estas pigmentadas que tenga más de dos colores hay que irla a mirar. Si la lesión mide más de 6 milímetros, que es lo mismo que la cabeza del borrador de un lápiz, también yo la tendría que ir a evaluar. O que el paciente me diga que en el tiempo le ha cambiado, que eso le ha crecido, que la ha visto diferente, también es una característica que tengo que entrar a mirar. De todas, quizás la que se ha visto que tiene como una relevancia más importante es la del color, pero todas son cosas, aspectos que me deben llamar la atención en una lesión melanocítica para que yo, ya como dermatólogo, ya nosotros lo evaluemos, miremos sobre todo con el dermatoscopio si vemos características que definitivamente me obliguen a hacerle biopsia o que yo les pueda hacer seguimiento. No necesariamente que yo vea una lesión como rara quiere decir que yo la tenga que sacar. Yo algunas lesiones las puedo hacer seguimiento, pero sí tengo que asegurar que el paciente vuelva al seguimiento. Entonces, es un paciente muy juicioso, que de pronto yo lo veo en el cultivo particular y que yo lo vi ya y lo vi como medio raro, el paciente tiene como venir dentro de 2 meses, yo le puedo hacer seguimiento. Si definitivamente no es un paciente de lejos, que yo no sé cuándo lo vuelva a ver,
y yo lo veo como medio raro, sí es mejor la idea sacar pues como la lesión por completo de una vez y irla a evaluar. La dermatoscopia entonces nos permite evaluar ya de forma mucho más aumentada cómo se ve la lesión. Hay muchas características pues a la dermatoscopia, pues no les quise poner todo esto acá porque pues esto ya son cosas más avanzadas, pero la dermatoscopia de un melanoma yo sí puedo ver muchas cosas, este velo azul blanquecino, glóbulos y pigmentos irregulares, que son características muy propias de los melanomas. Y en la región acral, la dermatoscopia me ayuda a identificar cuando una lesión melanocítica es benigna o es maligna. Ven que aquí se forman en la región acral como unos surquitos, que eso lo llamamos dermatoglifos, que esto es como esa forma de la piel que va haciendo como esos surcos y esas crestas. Entonces, cuando vean que aquí el pigmento no se ubica sobre la cresta, sino que se ubica sobre el surco, pues como sobre la base, como el tunelcito, como por donde va pasando pues como esa piel. Eso se llama surco. Y la cresta es como la montañita. Ven que aquí se ve que el pigmento está como en el surco. Cuando uno ve una lesión pigmentada en una región acral y que sigue el surco, son lesiones que pues usualmente son benignas, pero cuando ya el pigmento está en la cresta, que está en la parte pues como que forma como esa montañita, esa lesión es sugestiva de malignidad y siempre la tengo que ir a evaluar, ir a hacerle pues como biopsia. Existe una estrategia que se llama videodermatoscopia o mapeo de lunares que consiste eh, en evaluar dermatoscópicamente todos los lunares que tenga el paciente en el cuerpo y a eso hacerle seguimiento. ¿En quién hacemos este tipo de mapeo de lunares? Pacientes que tengan muchas lesiones pigmentadas. Entonces, pacientes, lo que les dije ahorita, que tengan más de 50 o 100 lesiones pigmentadas o que tengan antecedente personal o familiar de melanoma, a ellos yo les puedo hacer ese mapeo de lunares en donde yo haga una primera evaluación, que le tome foto, pues lo puedo hacer de forma manual o ya pues existen máquinas que lo hacen pues de forma automatizada, le toma una foto dermatoscópica a cada uno de esos lunares y luego más o menos al año vuelve y se evalúa otra vez, vuelve y le toma otra vez foto y las compara. Y si la máquina ve alguna diferencia entre una y otra, arroja una alerta y ya uno va y evalúa si realmente ese tipo de lesión requiere biopsia o no. Para eso hacemos este tipo de mapeo de lunares. El Breslow, entonces lo que les mencionaba ahorita, es como ese índice que nos informa qué tan profundo está entonces ese melanoma. Entonces la idea, cuando yo hago una biopsia de una lesión que yo sospecho que es un melanoma y el patólogo pues lo ve y a la histología ve que es un melanoma, él busca en todo el espécimen de todo lo que uno le envía el punto en donde están más profundas las células malignas. Mientras más profundo en milímetros él vea esa invasión de esas células malignas, él entonces le va a hacer a uno esta lesión, entonces corresponde a un melanoma, que tiene invasión no sé qué y que tiene un Breslow de tanto. Recuerden entonces ahorita que yo les mencionaba que cuando es un Breslow de 1, es decir, que apenas lleva pues como, apenas está en esta localización, pues tiene una posibilidad pues de recuperación muchísimo más alta. A medida que se va profundizando más, que el Breslow es más profundo, la supervivencia a 10 años pues se va disminuyendo y con este Breslow nos ayuda también para definir el margen que yo debo dejarle a la resección cuando yo voy a sacar toda la lesión por completo. Si es un Breslow más pequeño, pues yo puedo dejar un margen un poco más pequeño, pero pues si el melanoma está por acá abajo en el tejido celular subcutáneo, pues yo tengo que dejar un margen muchísimo más amplio para estar seguro de que la lesión sale por completo. ¿A qué pacientes de pronto les puede ir peor? A los pacientes mayores, a los que ya tengan metástasis. Obviamente que esos pacientes pues les va a ir muchísimo peor. Se habla de que a veces a los hombres les podría ir un poco peor que a las mujeres en embarazo, porque en el embarazo, por el asunto como hormonal del embarazo, y eso también genera como unos cambios moleculares que puede hacer que crezcan los melanomas. Por eso las mujeres embarazadas les salen más lunares, los lunares o los pues, que ellas tienen previamente pueden crecer de tamaño, los pacientes que tengan exposición solar prolongada, el paciente que ya la lesión, pues el melanoma ya esté ulcerado o obviamente que el Breslow ya esté mucho más profundo, este paciente tiene un pronóstico más malo. En las uñas es muy importante siempre revisar esas uñas porque a veces puede haber lo que llamamos melanoniquia, que es la presencia entonces de esa pigmentación dentro de la uña. Yo cuando sospecho que un pigmento en la uña es anormal, cuando la lesión, pues la línea se vea muy gruesa, si es en un solo dedo, puede pasar que uno tenga como estas líneas en varios dedos, eso es algo esperable en algunos pacientes, eso lo llamamos melanoniquia racial, sobre todo en pacientes de pieles oscuras, uno espera que pronto ocurran más como lesiones en varias uñas. Si es en una sola, pues yo tengo que estar como pendiente con esa uña. Pero lo más importante es esto. Vean que el pigmento pasa de la uña a la piel, ya empieza a pasar a ese pliegue de la piel que está adyacente a la uña.
A eso le damos signo de Hutchinson. Esto es un signo súper indicativo de que eso es un melanoma y yo tengo que ir a hacerle obligatoriamente biopsia a esta lesión. Entonces, ¿yo qué hago con un melanoma? Pues primero evaluar qué tan extenso está, entonces si está solamente en la piel o si el paciente yo le siento ganglios o al hacerle de pronto el estudio de extensión veo que en la tomografía tiene lesiones en los pulmones o lesiones en el abdomen. La idea es que pues debo resecar el tumor primario. Si digamos en el momento en el que yo hice la biopsia, pues el patólogo me informa que el tumor solamente está localizado pues con un Breslow muy bajito, pues puede que yo solamente sacando el tumor sea suficiente, pero si ya hay metástasis o si ya hay pues extensión a otras partes, pues tengo que ir a mirar qué hacer. Pues ya ahorita van a ver que hay muchas cosas que se pueden hacer. El seguimiento se debe hacer de forma muy rápida porque esos pacientes tienen un riesgo de recidiva mucho más alto, entonces la idea es que se haga cada 3 a 6 meses y después con el tiempo se va ampliando o dependiendo del tipo de melanoma también lo hacemos pues como más cercano. Existen terapias como inmunoterapia, radioterapia, otras que no les puse acá, pues, pero que existen muchos tipos de terapias que se pueden proponer en pacientes que tengan formas metastásicas de melanomas o formas de melanomas que sean más agresivas, que de pronto no sean resecables con tanta facilidad. Ahora, afortunadamente, pues que ha evolucionado bastante, pues como esto de la inmunoterapia, que lo que hace es ir a bloquear específicamente, pues como moléculas del sistema inmune que están involucradas en la evolución de ese melanoma, entonces que pueden ayudar a mejorar la sobrevida de algunos pacientes. Bueno, y ya la última, antes de que hagamos entonces los casos clínicos, es la micosis fungoide. Realmente no es micosis ni es fungoide. Esto realmente es un linfoma de células T que se origina en la piel, que resulta que la fase final, pues, una de las fases más avanzadas de este tipo de linfoma, es una fase tumoral en donde pues eso ya casi no se ve porque el paciente suele diagnosticarse más tempranamente, pero cuando llegaban esos pacientes a esas fases tumorales, hacían unos tumores tan grandes que los que primero las describían que tenían una forma como de un hongo, como de un champiñón. Entonces, por eso las describieron como, pues le dieron el nombre de micosis fungoide, pero pues realmente nada que ver con una micosis. Entonces, es un tipo de linfoma cutáneo, es decir, que se origina directamente en las células T de la piel, que empiezan a proliferar de forma maligna esa clona de células T. Usualmente son más células T CD4 que CD8 y tienen un comportamiento. Hay varias formas clínicas de esta micosis fungoide, pero hay una variedad clásica que tiene esta evolución típica, que inician como parches, luego se convierten en placas y finalmente se vuelven tumores. Hay unas variedades clínicas pues, adicionales a esta que son más raras, pero digamos que esto es lo que uno espera en la gran mayoría de pacientes. Y esa evolución de parche a placa y luego a tumor se toma su tiempo. Eso no es una cosa rápida, eso se puede demorar años en que un paciente pase de parche a placa o tumor. Esto le permite a uno poder, digamos, hacer el diagnóstico de forma un poco más prematura. Entonces, inician como parche, entonces lesiones que al principio uno las ve, pero que no se tocan. Y usualmente inician en áreas no fotoexpuestas. Esta forma de micosis fungoide en parches es la más difícil de diagnosticar porque se puede parecer a muchas cosas. Pues hay muchos diagnósticos diferenciales de estos pacientes y el problema es que a veces en estos parches los linfocitos malignos no son tan fáciles de ver a la patología. A veces cuando apenas están empezando como a migrar y meterse a la epidermis, a veces cuando uno hace la biopsia no los ve con tanta facilidad. Entonces son pacientes que uno tiene que hacerles biopsias y biopsias y biopsias y biopsias hasta que logra encontrar pues como el linfocito atípico y que logra hacer el diagnóstico. Muchos de estos pacientes son tratados como otros diagnósticos que de pronto que es un eczema o que una tiña, entonces cuando llegan a la consulta, no, a mí me han tratado con un montón de cosas y yo nada que me mejoro. Pacientes con lesiones en áreas que no sean fotoexpuestas, que tengan ese comportamiento como de parches, que no hayan mejorado clínicamente con los tratamientos que se les hayan propuesto, yo debo sospechar que de pronto una de tantas opciones es que sea un linfoma. Eso se puede convertir en placas, entonces ya uno ve, por ejemplo, este paciente que tiene estos parches, pero que además tiene estas placas que ya se ven como lesiones que se palpan, suelen ser como entre eritematosas y violáceas, y el problema es que ya eso con el tiempo se pueden volver entonces tumores. Esta evolución de placas a tumores es supremamente pues, inusual que eso llegue a pasar, porque la gran mayoría de lesiones en placas ya se diagnostican con más facilidad. El hecho de que ya haya placas quiere decir que ya hay más linfocitos atípicos ahí, entonces es más fácil hacer el diagnóstico por patología, entonces usualmente aquí ya el tratamiento se hace de forma más agresiva, ¿cierto? Y hay unas variantes más raras, la reticulosis palletoide, la micosis foliculotropa, la telaxia granulomatosa, que son otras formas de micosis fungoide más raras, pero que también pues, están descritas. La micosis fungoide
al igual que la sífilis y la sarcoidosis, hacen parte de las enfermedades que llamamos grandes simuladoras, porque se pueden parecer a muchas cosas. Ven que uno mira esto, pues esto puede pasar cualquier otra cosa. Esta puede pasar un eczema, esto puede pasar también un eczema, una psoriasis, pueden pasar muchas cosas. Entonces, a veces cuando uno ve un paciente que uno lo está tratando para algo y no mejora, que uno cree que es una dermatitis y le manda sus cosas y no mejora, que están zonas fotocubiertas y nada, pensar que una de las tantas opciones es que pronto pueda tener un linfoma que no se haya diagnosticado. La idea es que yo pues debo evaluar toda la piel por completo para ir a mirar que no tenga lesiones en otras zonas, mirar que no tenga adenopatías, porque pues el sitio más común de metástasis de estos tumores, pues a estas lesiones es el ganglio, que ya sus linfocitos ya pasen de la piel al ganglio y que ya generen entonces adenopatías, o que hagan compromiso de algún órgano sólido, entonces en el hígado, en el vaso, en otras partes. Siempre debo hacer hemograma y extendido sangre periférica porque lo más riesgoso que le podría pasar a estos pacientes, obviamente, además pues de la fase tumoral, es que esas células malignas vayan a la sangre y en la sangre se convierten en unas células que llaman células de Sézary, que son células pues tumorales malignas que se riegan por todo el cuerpo, pues porque claro, están en la sangre y el paciente cuando le pasa eso, él entra en una eritrodermia, entonces se pone rojo todo, empieza a descamar todo el cuerpo. Yo en quienes sospecho que podría haber de pronto un linfoma que ya esté en esta fase como tan agresiva, pacientes usualmente mayores que tengan antecedente de una dermatosis que no se haya podido como diagnosticar adecuadamente en mucho tiempo de evolución. Entonces, ¿qué es que yo sufro desde hace mucho tiempo? Una dermatitis que no me han podido controlar y que uno le hace biopsias y biopsias y que todas salen como dermatitis inespecífica, que tenga enopatías, que tenga pérdida de peso, que tenga alopecia, esos pacientes yo tengo que ir a buscar que no tengan su linfoma por ahí guardado, ¿cierto? Debo hacer estudios de extensión, rayos X de tórax, tomografías, a veces tomografía por emisión de positrones, biopsias para tratar de identificar, obviamente, pues como el linfoma. Normalmente no se requiere biopsia de médula ósea a menos que ya uno sospeche que ese linfoma de pronto haya invadido la médula, que eso no es usual. A veces en algunos casos hacemos serología para HTLV1, hay algunos linfomas que se pueden asociar a esta infección, y citometría de flujo y estudios moleculares para tratar de identificar el fenotipo específico de ese linfoma, porque esto me ayuda, sobre todo en los que ya están muy agresivos y muy evolucionados, a tratar de evaluar si pueden ser susceptibles a otros tratamientos, además pues como del tratamiento pues como local de la lesión. Entonces, ¿en quiénes sospecho yo una micosis fungoide? Pacientes que tengan dermatosis que no mejoren. Entonces, una dermatitis que nada que mejore, o que yo la hago biopsia y nada que logro como identificar si es una dermatitis o es otra cosa. Lesiones inusuales que no se puedan explicar por otra entidad. Generalmente pacientes por encima de 50 años, que dan en áreas no fotoexpuestas y que tienen esa evolución es clave, que evoluciona de manchas o de parches, a placas y finalmente a tumores. ¿Qué hago yo con las micosis fungoides? Entonces, de acuerdo al estadio clínico, yo voy evaluando qué hacer. La gran mayoría de pacientes, afortunadamente, se diagnostican cuando el linfoma solamente está en la piel. Muchos se pueden mejorar solamente con esteroides tópicos, a veces, y de hecho es lo que más hacemos es hacerles fototerapia. La fototerapia ayuda como a ir controlando esa clona de células malignas, seguir disminuyendo la inflamación, otras terapias tópicas y en el paciente que finalmente pues ya tenga un compromiso sistémico, ya en conjunto con hematología o con hematoncología ya definimos el uso de interferón, de retinoides o de otros tipos de tratamientos ya con quimioterapias avanzadas o con inmunoterapias, dependiendo pues como de la evolución del tumor. En general son lesiones o pues es una enfermedad que tiene una naturaleza crónica, insidiosa, con recaídas de forma frecuente, entonces es común que uno vea al paciente que lo trataron, estuvo muy bien, y que de repente después de mucho tiempo le empezaron a salir otras lesiones. Toca estar muy pilas porque pues puede que esté recayendo y que requiera otra vez pues como tratamiento y seguimiento por dermatología. Entonces hasta acá, esos entonces son los tumores malignos más importantes de la piel. Los más importantes son los primeros tres, vasocelular, escamocelular y melanoma. La idea de hablarles de los linfomas es para que ustedes más o menos pues como que vean que existen otros tipos de tumores además de esos, y hay otros adicionales que son muchísimo más raros, pero los primeros tres son claves que se los aprendan, que aprendan a diferenciar ya con esos casos clínicos que les voy a mostrar de pronto va a ser un poco más fácil, que aprendan a identificar cómo estas características desde la semiología. Yo siempre les recalco mucho a mis estudiantes que traten de ver muchas fotos de una lesión cuando la vean para que aprendan a identificar cómo se ve, porque yo sé que dermatología al principio no es tan fácil, que hacer como el diagnóstico semiológico no es tan fácil, pero ven que la semiología en estos tumores es clave. Entonces, yo esos casos clínicos los agrupé como por preguntas o motivos de consulta clave que el paciente le dice a uno. Entonces, hay preguntas que el paciente le dice a uno en la consulta que uno debe pensar de una entre los posibles diagnósticos antes de ir a ver la lesión,
que de pronto el paciente puede estar consultando por un tumor cutáneo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que se me bloquea la presentación. Bueno, entonces, uno de los motivos de consulta más frecuentes es un lunarcito. El paciente que dice que yo tengo un lunarcito. Ese es lo más común. Hay muchas lesiones pues, que terminan siendo nevus benignos, pero pues tengo que estar pendiente pues, que no sea una lesión maligna. Esta es una obra de Anthony Van Dyck. Anthony Van Dyck es fue un pintor flamenco barroco del siglo XVII. Se los pongo de primero porque pues ahorita terminando algunos ajustes de la presentación me di cuenta que nació el mismo día que yo. Yo nací el 22 de marzo, él también, entonces pues todo lo pongo de primero. Es muy común, entonces como les digo, en las obras de arte ver que uno veía pues como artistas que plasmaban como estas cosas en las obras, que no se sabe si realmente eran lesiones malignas o no, pues o si eran un tumor pues como tal de la piel o si era alguna cosa que el paciente se pusiera, porque a veces en la historia pues se ha visto que hay personas que se ponían cosas en la cara con muchos motivos, ahorita les voy a mostrar uno, entonces pues algo que es bien llamativo. Esta es una paciente entonces que había consultado por otra cosa, muchos de los pacientes consultan por otras cosas y uno en el examen físico les nota cositas, entonces esta señora tenía acá esta plaquita ovalada, pequeña, redonda, no se veía muy brillante, cuando le tomé la foto de la dermatoscopia sí se veía un poquitico más de brillito, a la dermatoscopia sí se ven estas telangiectasias y estas zonas como con este pigmento y esta zona aquí como si tuviera como una erosión, una costra brillante, entonces una placa brillante, eritematosa, bien definida con telangiectasias. Esta lesión correspondía a un carcinoma vasocelular nodular. Este otro tenía una lesión en el párpado es una zona muy común, entonces vean que tenía esta plaquita, que ahí se le logra ver el brillo, vean que con el flash se le logra ver como el brillito, estas zonas como blanquitas son zonas de brillo, es decir, que la superficie es como lisa. Miren que en la parte periférica se ven como esas zonas de pigmento, y lo que les decía ahorita de los bordes enrollados, esto es lo que nos referimos con bordes enrollados, como si hiciera como varias zonitas que van formando como si fuera una flor. Es una placa brillante con pigmento, con esas telangiectasias que vean que ahí al examen físico en la dermatoscopia se le logran observar, otro vaso celular nodular y pigmentado. Este es un paciente que vean que de base tiene fotodaños, se logran ver como esas prominencias foliculares y pues obviamente que la lesión más grande es este nódulo grandote que se ve que está muy bien definido, que es redondo y que el centro tiene un tapón con queratina, se llama también tapón córneo. Entonces, acuérdense que queratina es igual a escamoso, algo escamoso, y que se ve que la piel tiene fotodaño. Este paciente tenía un queratoacantoma. Entonces, esta lesión llevaba como un mes, creo que, de crecimiento, ya llegaba a tener ese crecimiento en un mes. Esto es lo que orienta a pesar en el queratoacantoma, y recuerden que el queratoacantoma es un tipo de escamo celular. Esta es una lesión que vean que se ve como una placa. No le tomé la foto como para mostrarlo de pronto mejor, pero esta es una placa como atrófica. O sea, la piel no se ve derechita, sino que se ve como con cierta profundidad, como que se va entonces generando esa atrofia. Tiene algo de brillo, realmente no le tomé la foto con flash, pero con el flash se veía brillo, y miren que tiene unas telangiectasias acá en esta zona, miren que a la dermatoscopia incluso tiene como estos punticos de pigmento, es una placa atrófica rosada, unos bordes algo difusos, pero pues en general se ven bien definidos con telangiectasias, un vaso celular morfeiforme, listo, entonces así se ven los vasos celulares morfeiformes. Esta es una paciente que tenía esta lesión ahí en el brazo, entonces era una placa, brillante también con unas zonas de pigmento como en la periferia, un vaso celular plano, superficial, vean que no forma nódulo ni se ve como atrófico, sino que es más bien planito, un plano superficial. Que se quedó muy bien la foto, vean que ahí se ve el brillo de inmediato, se ve esa zona como perlada, ¿cierto? Una lesión muy bien definida, una placa muy bien definida, unas zonas rosadas y otras zonas con pigmento. Es una placa brillante, pigmentada, vean que ese pigmento se distribuye formando como esos glóbulos, y en algunas zonas se forman como unas hojas de arce. Aquí, de pronto aquí se ve, las hojas de arce es esta hoja de la bandera de Canadá, que ven que aquí más o menos se forma un poco. Esto es súper patognomónico del carcinoma vasocelular nodular y pigmentado. Esa es una paciente que vean que tiene bastante fotodaño, pues se ve que pues, es una paciente mayor, ¿cierto? Y tiene esta lesión súper mal definida, una placa multilobulada, vean que tiene como varios lóbulos, como que tuviera como varias pápulas que se estuvieran agrupando, eso lo llamamos multilobulado. Y vean que tiene esto amarillo, que tiene como zonas de queratina. Esta es difícil, porque a pesar de que la superficie se ve como algo brillante, que es muy típica del vaso celular, esta superficie con queratina sí es propia del escamo celular. Esta tenía un escamo celular de un tipo específico que se llama verrucoso. Entonces, a veces eso lo puede confundir a uno, pero vean que esta lesión
No está tan bien definida como los vasos celulares. Uno sí ve, obviamente, la zona en donde está, pero vean que el borde no se ve perfecto como el de los vasos celulares. Y vean que de base uno sí ve una piel con bastante fotodaño. Otro motivo de consulta muy frecuente, tengo esta heridita que no me sana, súper importante. Cuando la gente diga eso, esta heridita en la cara que no me sana, piensen que puede ser una lesión maligna. Esta es una obra de Domenico Ghirlandaio. Domenico Ghirlandaio fue un pintor del Renacimiento, del 400, un pintor florentino, y quizás su obra más importante sea esta, Retrato de un viejo y su nieto, que la usamos bastante, pues yo la uso mucho para mostrar la rosácea, que esa es una forma fimatosa de la rosácea, pero ven que aquí tiene esta lesioncita, pues que los artistas en las obras de arte pues ilustraban mucho lesiones benignas. Uno supone que la mayoría sean lesiones benignas, pues porque miren que se ve como muy bien definida y como el mismo color de la piel. Ese es un paciente que tenía esta lesión en el labio inferior. Realmente la lesión era asintomática. Él consultaba más porque ya se la veía como muy grande, una placa como de apariencia costrosa, pero realmente cuando uno iba a tratar de quitarle la supuesta costra, no le quitaba. Era una, o sea, realmente era una lesión que venía desde más adentro, o sea, que eso realmente era queratóxico. Esto es una queilitis actínica, pero vean que ya está muy grande, ya compromete todo ese borde del labio. Esto hay que hacerle biopsia para evaluar que no, esa quelitis no se haya convertido en un escamo celular. Este paciente, pues, ya después de que le hice biopsia, pues finalmente era una quelitis actínica, pero siempre hay que descartar que no tenga un escamo celular. Vean que este paciente tiene una gran placa eritematosa. Todo esto que ustedes ven como más eritematoso se palpaba áspero, todo eso se palpaba áspero. Él tenía mucho fotodaño en el resto de la piel, solo que esta era como la zona que más se veía, una placa eritematosa muy grandota. Vean que se ven estas telangiectasias, no es que tenga un vaso celular ahí, sino que las telangiectasias ahí en ese caso uno de los signos de fotodaño es la presencia de telangiectasias, porque la piel empieza entonces a generar nuevos vasos sanguíneos que van haciendo que se vean telangiectasias en la superficie. La piel se palpa áspera, entonces estas telangiectasias tenía zonas similares, así como se veía esa en otras partes de la cara y en los antebrazos. Todo esto era una superqueratosis actínica. Este paciente tiene un riesgo muchísimo más alto de que en algún punto esta queratosis actínica tenga, pues se vuelva algún escamo celular. Por eso, además del tratamiento, yo tengo que estar haciendo seguimiento de forma muy pues, recurrente para evaluar que no se vaya a malignizar. Este es un paciente, esto que ve en blanco realmente es crema. Es un paciente que ha consultado porque tenía esta lesión ahí en el muslo. Él dijo que la lesión la tenía desde hace más o menos como unos 6 meses, pero que en las últimas semanas él vio que estaba como aumentando muy rápido de tamaño. Entonces vean que es una placa eritematosa, redonda, muy bien definida, que ahí eso que estaba montado era un esteroide tópico que no le mejoraba. Lo habían tratado como si fuera un eczema, pues como una dermatitis, pero pues evidentemente no mejoraba con los esteroides. Esto era una enfermedad de Bowen, es decir, que ahí tenía un escamo celular que estaba in situ. Recuerden que los escamos celulares in situ uno los ve como un poco más definidos y más redondos. Cuando el escamo celular ya pasa la membrana basal, ya se pierde como la periferia y ya no es tan fácil como ver los bordes. Y los escamos celulares no es común verlos en zonas de piel fotocubiertas. Uno esperaría que esto ocurriera en la cara, en un antebrazo, y más que este paciente incluso era un paciente joven. Entonces son pacientes que tienen también su trasfondo genético que los vuelve más susceptibles o vulnerables a que aparezcan lesiones malignas en zonas de piel que no se exponen al sol y que requieren obviamente un seguimiento un poco más oportuno por dermatología. Esta paciente tenía muchísimo fotodaño, muchísimo, y tenía estas dos lesiones en el antebrazo. Entonces tenía esas dos placas que parecen como que fueran costrosas, pero realmente uno iba a quitar la supuesta costra y eso no quitaba. Entonces realmente ambas eran queratóxicas. Esta incluso era mucho más queratóxica que esta. Vean que esta de entrada se ve que es más grande. Esta cuando uno le hacía con mucha fuerza, sí trataba como de quitar la superficie, era un poco más costrosa. La piel, vean que se ve más delgada, incluso tiene unas cicatrices. Ella ahí tenía un antecedente que ahí le habían hecho ya una resección de una lesión hace tiempo, pues ya nos acordaba que era de una cirugía previa. Esta era un cuerno cutáneo y cuando se le hizo la biopsia debajo tenía un escamo celular, y esta era una queratosis actínica hipertrófica. A veces las queratosis actínicas se vuelven muy grandotas y se vuelven lo que llamamos hipertróficas. Esas queratosis actínicas hay que pararles bolas, porque si uno no las trata adecuadamente pueden terminar convirtiéndose más fácilmente en un escamo celular. Esa es una paciente que también tenía la piel, pues es una paciente que se ve que es mayor, tiene una piel muy frágil y muy delgada, tiene todas estas zonas que son como purpúricas, que es lo que llamamos púrpura senil, y tenía esta lesión, esta lesión. Entonces tenía una placa, que vean que tiene ese borde como eritematoso, y un centro macerado, se sentía como húmedo, como húmeda, pero tiene esta parte que se ve como un poco más amarillenta.
una piel muy frágil, con púrpura senil, que esa púrpura senil entonces indica que es una piel que está muy delgada y que se fragiliza con mucha más facilidad, era un escamocelular invasor. Entonces, esto no, pues no es como la forma más común de aparición de los escamocelulares, pero cuando uno vea lesiones así, que no parezcan de pronto como no cuadren con otros tipos de lesiones y que se vean como maceradas, sospechen escamocelular. A veces cuando el paciente empieza a aplicarse, esta señora realmente después de interrogarla mucho, dijo que se había aplicado muchas cosas encima, pues como para tratar de mejorar la lesión. Con esa aplicación de tantas cosas maceran la queratina y por eso se ve como de ese aspecto como blanquecino y como húmedo al tacto. Y claro, como llevaba tanto tiempo aplicándose cosas, no había consultado y ya había, el carcinoma escamocelular había pasado la membrana basal y ya era un carcinoma invasor. Ven que también entonces es una placa grande, eritematosa, que tienen esa superficie que parece como costrosa, pero realmente es más bien áspera al tacto, es decir, que es queratóxica, que se ve bien definida, realmente se ve bien definida. La lesión, pues es una lesión entonces queratóxica que corresponde entonces a un escamocelular. La biopsia, después de que yo le hice biopsia, realmente era un carcinoma escamocelular que estaba entre la membrana basal, era in situ, es decir, que era una enfermedad de Bowen, pero muy importante siempre hacerles biopsia. A veces los Bowen, pues si bien uno, pues lo ideal es operarlos, a veces en algunos casos uno les puede hacer manejo local, solamente con cosas locales destructivas, bien sea tópicas o con procedimientos, pero cuando es un escamocelular invasor siempre hay que operarlo. Este paciente pues finalmente todo era una enfermedad de Bowen, pero pues vean que sí desde la clínica pues tiene cierto sentido porque vean que la lesión se ve muy bien definida, tiene unos bordes que se ven más o menos bien definidos, no se ve pues como con esos bordes irregulares del escamocelular invasor. Este es otro paciente que tenía esta lesión en la mejilla, entonces una placa eritematosa mal definida, ese centro que se ve como costroso, realmente sí era costroso, el paciente sí decía que eso le había sangrado, pero vean que alrededor este paciente tenía un fotodaño impresionante, impresionante, incluso acá la dermatoscopia, vean que se ve todo esto era queratosis actínica, y aquí era donde tenía como la lesión pues como mucho más grande. Piel entonces con mucho fotodaño, pues la impresión inicial es que sea un escamo celular, realmente sí era un escamo celular, pero era in situ. Afortunadamente pues que solo estaba localizado ahí, pero era un escamo celular. Este otro paciente tiene esa lesión en el ala nasal, entonces una placa eritematosa y como algo marrón. Se ve que es brillante con el flash, entonces se ve que es brillante, friable, vean que tiene pues como ese puntico como de sangrado con algunas telangiectasias muy pequeñitas de la dermatoscopia, un carcinoma vasocelular de tipo adenoideo. Esta señora tenía esta lesión en el cuero cabelludo, entonces una placa rosada, atrófica, uno tocaba la piel y la piel se sentía como hundida. Vean que tiene unas zonas como un poco más brillantes en la periferia y en la mitad tiene esas telangiectasias. Otro vaso celular, en este caso un tipo morfeiforme. Ojo con las úlceras, el paciente que consulta con úlceras, bien sea úlceras pues, de miembros inferiores porque tenga alguna enfermedad venosa o porque consulte porque le salió una úlcera en alguna parte de la cara, pensar que puede ser una lesión maligna. Esa es una obra de Jacob Banús. Jacob Banús fue también un artista barroco florentino que hizo esta obra que se llama Mujer Mayor Rezando, que tiene esta lesión acá en la región entonces de la mejilla derecha. Este es un paciente que tenía una super rosácea, por eso todos se ven todas las telangiectasias y la piel tan roja, pero tenía esta ulcerita acá en ese pliegue, pues como del ala nasal, esa úlcera pequeña, pero muy bien definida. Vean que los bordes de la úlcera uno los ve con algo de brillito. Eso es muy importante cuando uno ve una úlcera en la cara, mirar, y sobre todo cuando sea sospechosa de malignidad, mirar cómo se ven los bordes de la úlcera porque le puede ayudar a uno pues como a identificar. Tiene telangiectasias pequeñitas acá en la periferia, pero pues otras mucho más grandes pues como en el resto de la cara, que esos pesos son más como por la misma rosácea. Este era un vasocelular nodular que había iniciado como un nódulo, pero finalmente se ulceró y por eso no vemos la lesión pues como exofítica grande, sino que se ve nodular, sino que se ve ulcerada. Este es un paciente que tiene esta placa también que se ve ulcerada, mal definida, pues obviamente que uno ahí ve como la zona que compromete, pero son unos bordes muy mal definidos, con esa superficie que parece como una costra ocre, pero que uno la trata de quitar y no quita, entonces eso es queratina. Se palpaba indurada, uno tocaba en esta parte de acá y sentía la piel como indurada por debajo, como que el tumor también estuviera invadiendo ahí por debajo. Este era un carcinoma escamocelular invasor que tenía invasión perineural, es decir, que tiene un riesgo histológico muchísimo más grande.
Este es un paciente que lleva desde hace mucho tiempo con un supuesto hongo en una uña y que lo venían tratando desde hace mucho tiempo para el supuesto hongo y no mejoraba. Claro, cuando se levantó la lámina, pues se vio que tenía ese pigmento, entonces era una úlcera, ven que eso está ulcerado con pigmento que destruye la lámina, era un melanoma lentiginoso acral que había iniciado entonces ahí debajo de esa uña. Llevo tiempo con esto y nada que se me quita. Otra cosa bien importante que también hay que pararle bolas a los pacientes cuando mencionan esto, eso es una obra de Charles-Antoine Coppel, que fue un artista francés del Rococó que hizo esta obra de Pierre de Gelois, que este es un hombre, a pesar de que lo ponen como una mujer, es un hombre que estaba, él era artista lírico, entonces él hacía muchas obras de teatro y muchas cosas, y pues dentro de su indumentaria se ponía pues este montón de cosas, era una obra de teatro en donde estaba haciendo el rol de una ninfa, y vean que se ponían este montón de cosas, no era que tuviera todo esto, estas cosas llaman chicleadores, son elementos que se ponían las personas, a veces pues simplemente pues como por moda, porque eso en algún momento se convirtió en moda, pero muchas veces eran ungüentos y emplastos de cosas medicinales que se ponían en la piel para tratar de aliviar síntomas, sobre todo síntomas de la migraña. En ese tiempo hay algunas plantas que ayudaban como a controlar los síntomas de la migraña, entonces se ponían mucho ese tipo de emplastos en las sienes, y eso llevó finalmente a que por moda como que se pusieran en otras partes de la piel. Entonces, pues por eso les digo que estos tipos de cosas son bien enigmáticas en las obras de arte. Esta es una paciente mayor que consultó porque ella llevaba desde hace muchísimo tiempo con unas lesiones que eran como unas parches, unas máculas y unos parches que eran mal definidos y que con el tiempo se empezaron a convertir como en unas placas. Vean que esta se ve que se palpa, esa se ve que es una lesión que se palpa, que tiene pues como esa superficie como medio escamosa, que vean que tiene varias zonas corporales comprometidas, esa zona como supraciliar, acá en la región de la espalda, aquí se ve esta placa grandota, varias áreas corporales. Esta señora tenía una micosis fungoide en parches y en placas. Así se puede ver la micosis fungoide cuando ya ha evolucionado a esa fase de placas. Ese es un paciente que tenía estas lesiones desde hace mucho tiempo en la cabeza, que con el tiempo empezaron a salirle otras en otras partes del cuerpo. Es unos parches y placas que vean que se ven como violáceos. Cosas que ustedes vean que sean como medio asintomáticas y que sean violáceas, piensen por ahí entre los diferenciales que puede ser un linfoma. Algunas se palpaban induradas, sobre todo estas de acá de la cabeza. Él llevaba mucho tiempo aplicándose esteroides y humectantes y no mejoraba. Era otra micosis fungoide en parches y en placas. Esta era una paciente que llevaba mucho tiempo consultando por ella dice que le había iniciado como un parche, pero que luego con el tiempo empezó a sentir la piel como muy indurada ahí en el glúteo. Digo entonces que inició como una mancha clara que se empezó a poner como más oscura y que se empezó a indurar y que ya se palpaba pues muchísimo más grande, que llevaba tiempo aplicándose cremas y nada, era otra micosis fungoide en placas. Esta manchita, otro motivo de consulta muy frecuente, esta es una obra de Justus Susterman, que este es un autor flamenco barroco. Él ilustró bastantes personajes cortesanos que eran parte del círculo familiar de la familia Medici, dentro de ellos la pintura más famosa que tenemos de Galileo Galilei, que pues es realmente como la única que lo representó, pues como que tenemos pues como en su momento, pues como de cómo se veía este astrónomo, y que vean que tenía pues esta pequeña lesión en la mejilla. Esta es una lesión pues que esto es evidente pues de que se trata de una lesión pigmentada en la planta, que vean que tiene pues como, tiene muchas cosas, pues se ve que es irregular, que tiene como vean que realmente la lesión es todo esto es la lesión. Lo que pasa es que aquí está el pigmento mucho más oscuro, incluso está por acá también. Este pigmento está mucho más oscuro, aquí tiene pues como otra zona, esta zona se ve como con un pigmento más claro. Esto es un melanoma lentiginoso acral. Pues la idea es no dejar que un paciente llegue hasta allá. Si un paciente se nota una lesión anormal pigmentada en la palma o en la planta, es ideal que lo vea el dermatólogo para identificar si eso es una lesión maligna o no. La gran mayoría de lesiones pigmentadas en palmas y plantas termina siendo nevus comunes y corrientes, pero pues no debemos dejar que el paciente llegue hasta allá, y hay que explicarle que además de que tiene que aprender a hacerse el ABCD, tiene que aprender a mirarse las plantas, porque uno comúnmente no se mira las plantas. Ese es un paciente que tenía esta lesión en la cabeza, que consultó porque cuando fue a la peluquería se lo encontraron, cuando lo estaban mutilando, el peluquero le dijo que lo veía como raro, que consultara. Entonces vean que es
una placa, eso se palpaba, realmente se palpaba, lo que más se palpaba era esto que se ve como un poquito más grisáceo, y encima tenía entonces esa zona blanca, más o menos brillante, asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque a pesar de que es ovalada, si yo la parto de la mitad, esta mitad tiene esta zona blanca, mientras que esta no la tiene, eso la hace asimétrica. Los bordes son algo irregulares en esta zona, un poco irregulares en esa zona, tiene varios colores, y el paciente pues mencionó que ya después de que se lo habían visto que eso le había aumentado de tamaño, entonces pues, cumple todas las características del ABCD, este era un melanoma de extensión superficial. Este paciente consultó porque él veía que los lunares que él tenía en algunas partes del cuerpo se le estaban poniendo más claritos y que le estaba saliendo esta zona como de hipopigmentación periférica. Entonces, varias máculas acrómicas, eso no se palpaba, algunas con eritema central. Entonces, él dice que esto que se ve como más rosadito era un nevus, esto eran puros nevus y que se despigmentó, que se puso así rosado y que se empezó pues como a despigmentar la piel periférica. A eso es lo que conocemos como aloneus. Uno puede que le dé un aloneus en alguna lesión pigmentada. Obviamente hay que hacerle pues como seguimiento, pero puede llegar a ocurrir que uno se le despigmente una lesión. Pero cuando ocurre ya tan masivamente en tantas lesiones hay que estar muy pilas. Resulta que haciéndole el examen físico exhaustivo a este paciente tenía una adenopatía grandísima en una axila que él no había atribuido, pues como que el dermatólogo tenía que revisar también eso, él estaba pendiente que lo viera pues como cirugía general para hacerle biopsia de eso, pero pues claro, en el contexto de esa adenopatía y de ese montón de alosneus, resulta que él tenía un melanoma metastásico. Nunca, ese paciente finalmente falleció, este paciente nunca se le pudo encontrar donde tenía su melanoma primario, pero pues sí se encontró en la biopsia que eso era una lesión metastásica. Estos melanomas metastásicos hacen unos fenómenos inmunológicos que llevan a la despigmentación, pues como a esa despigmentación de esos neus que el paciente tiene y que se forma entonces este aloneus. Por eso es tan importante estar muy pilas con estos pacientes. Esa es una señora que tenía esta lesión ahí en la cara, entonces era una mácula con varios tonos de color marrón, que evidentemente es irregular, que tiene algunas zonas que se ven como rosaditas claritas, y que está pues evidentemente localizada en la cara. Este es un melanoma lentigo maligno. La señora dice que ahí antes había tenido una manchita que con el tiempo empezó a verla pues diferente, entonces es un melanoma lentigo maligno. Sutilezas, a veces hay pacientes que consultan por cositas pues que son unas, o que consultan por algo que es cualquier cosa y que uno resulta que le ve alguna cosita por ahí que resulta siendo algo malo. Esa es una obra de Piero de la Francesca. Piero de la Francesca es un autor, un pintor, perdón, italiano del Renacimiento, que su obra más famosa fue esta, que son los Duques de Urbino, que es el nombre de la obra, es el retrato de Federico de Montefeltro y Batista Sforza. Este es Federico y esta es Batista. Los Montefeltro y los Sforzas fueron pues como de las familias más poderosas de Italia. Quizás esta obra es importante más que todo pues porque el Duque de Urbino tiene pues esta nariz sencilla de montar, pero vean que también tiene algunas lesioncitas benignas por acá en las mejillas. Este es un paciente que yo vi en la consulta, que lleva desde hace tiempo consultando por esa lesión en la nariz, que alguna vez lo biopsiaron y que había salido una cicatriz. Y lo volvieron a biopsiar otra vez y que le volvió a salir la supuesta cicatriz. Y ahí fue que yo lo vi. A mí me pareció muy raro. Yo le dije, no, esto sinceramente está muy raro. Una cicatriz de la nada, uno no le sale una cicatriz de la nada. Y vean que se ve un nódulo, y se ve un nódulo brillante, pues que se ve que está pues como sobrelevantado. Miren que las telangiectasias están más como en la periferia, más como telangiectasias, más pues como por el daño solar y porque también tenía rosácea y tenía como un aspecto como una cicatriz. Realmente sí es verdad que las biopsias se reportaban cicatriz porque tiene un aspecto de cicatriz, pero pues uno no se puede quedar tranquilo con una cicatriz que supuestamente salga de la nada. Lo volví a biopsiar y esta vez pues como con tejido más profundo, finalmente era un vaso celular lo que él tenía ahí de tipo adenoideo. Por eso se veía como una cicatriz. El tipo adenoideo y morfeiforme del vaso celular tienen apariencia de cicatrices. Por eso es que son tan difíciles a veces de diagnosticar. Este paciente había consultado por esta lesión de acá, que era un neus, pero yo le vi esta otra chiquitica que tenía ahí en el surco nasogeniano, una papulita pequeña, marrón oscura, levemente brillante, con esos glóbulos de pigmento marrón como agrupados. Era un vaso celular pigmentado, chiquitico, que el paciente ni siquiera se lo había, pues él pensaba que era un lunarcito que tenía ahí, pero vean que era un vaso celular. Este otro paciente él decía que se sentía algo acá. Vean que uno ahí, sinceramente, el examen físico no se ve como tan evidente. Pero cuando uno lo ve a la dermatoscopia, sí tenía esta papulita, estaba en este punto del ala nasal, una pápula muy pequeña, como el mismo color de la piel,
un poquitico brillante y que tenía estas telangiectasias chiringuiticas pues ahí en la superficie. Este era un vaso celular, pequeñito, pero el paciente a veces hay que pararle bolas. Es que yo me siento una cosita ahí que no estoy seguro y de pronto pues si uno no tiene el dermatoscopio no es tan fácil, pues vean que la dermatoscopia para eso nos sirve, para ayudar a identificar lesiones muy pequeñas. Este señor tenía este montón de queratosis seborreicas, él había consultado por eso, pero entre tantas yo le vi esta. Eso se llama signo del patito feo, mirar dentro de todo lo que uno ve, lo que se vea como más raro. Vean que yo, pues aquí uno ve un montón de lesiones parecidas, un montón de placas de estas que son puras queratosis seborreicas, pero esto de una llama la atención, una cosa ahí negra diferente, y a la dermatoscopia sí se ve una lesión distinta. Él había entonces consultado por esas otras placas, pero tenía entonces esa pápula muy pequeñita que tenía pues como esos punticos de pigmento chiquitos, esos glóbulos de pigmento pequeñitos, otro vaso celular, listo, otro vaso celular. Ese otro paciente también había consultado, yo no me acuerdo por qué, y a mí me llamó la atención que yo le vi acá en el cuero cabelludo en la cabeza, le vi como esta zona como un pigmento como más negro, como un color más negro. Entonces, él tenía muchas queratosis actínicas y de hecho también venía en seguimiento porque le habían hecho crioterapia para queratosis actínicas y encontré entonces esa lesión ahí en el examen físico, una placa pequeñita, se palpaba, pero era muy delgadita, muy pequeñita, con ese pigmento como irregular y no sé si acá logran ver que aquí trata como de formar también las hojas de arce, acá en este punto y acá en este punto. Las hojas de arce, este también era un vaso celular superficial y pigmentado. Este es una lesión muy rara. Este paciente dice que le había salido esa supuesta cicatriz, él la percibía como una cicatriz, no me acuerdo, creo que esto era un antebrazo, y que le había crecido, que le había como rara. Entonces ven que es una placa rosada que tiene un aspecto como de una cicatriz, que tiene como un leve brillito en la superficie, en el centro se veía como más cicatricial, los bordes un poco difusos, pues de entrada sí se ve rara. Entonces recuerden lo que les dije, cuando un paciente consulte por una cicatriz de la nada, sin antecedente de golpe ni trauma, hay que hacerle biopsia. Yo inicialmente tenía dos presunciones, una que de pronto fuera un vaso celular que se viera así, aunque pues la zona 1 era como la más típica, además vean que tampoco tenía mucho fotodaño, pero también hay un tipo de tumor que yo no les mencioné, pero hay un tipo de tumor muy raro que se llama dermatofibrosarcoma protuberans, que es un tumor que tiene componente epitelial, componente de la dermis y componente entonces muscular del sarcoma protuberans, ya se imaginarán, eso crece muy rápido a pesar de que externamente no se ve tan grande, ellos tienen como unos tentáculos, como unas proyecciones en la parte más interna que hace que sea un tumor mucho más grande y son tumores que son muy agresivos, por tanto la resección tiene que ser mucho más grande. Entonces, para que piensen y recuerden, lesiones que sean como cicatrices, hay que pararles bolas. Ya son las últimas lesiones ya pues, un poco más grandes, obviamente que hay lesiones que uno ve y que de entrada uno sabe pues que esa es una lesión maligna, ¿cierto? Esta es una obra de Anton Raphael Mengs, que este es un pintor neoclásico checo-alemán del siglo XVIII. Este es uno de los autorretratos que de los últimos que él pintó. Él falleció en el 79, eso fue 3 años antes de morir. Este está en el Met, en donde se ve que tenía como esta lesión acá, pues que pues, eso puede ser simplemente pues como algo que se ve simplemente pues como de las luces, o puede que él tuviera como alguna lesión ahí que se la hubiera representado. Es un paciente, este es el mismo paciente que yo les mostré al principio que tenía el nevo sebáceo de Jadassohn. Él había consultado realmente, era por esa lesión de la oreja y yo en el examen físico le encontré ese nevo sebáceo. Tiene entonces esa placa rosada que pasa incluso ya como un nódulo con ese centro ulcerado, vean que tiene esa costra. Él decía que eso le sangraba. Los bordes se ven como brillantes, vean que aquí con el flash se ve un poquito como de brillito acá en la superficie, algo de telangiectasias acá en la periferia. Este era un vaso celular nodular. Este es un paciente que consultaba por esa lesión ahí en el pecho, entonces una placa grande, rosada, oscura, con esos bordes un poquitico enrollados, aquí de pronto se ven un poquitico enrollados, con ese centro, entonces con esa costra hemática, con telangiectasias, está localizada en el pecho. Aquí no le tomé foto con flash, pero en el flash se veía que tenía algo de brillo, pues como en la superficie. Vean que aquí se le ven las telangiectasias. Otro vaso celular, no es común verlos tan grandes en el pecho, pero pues pueden llegar a ocurrir. Esta es una de las primeras pacientes que yo vi cuando inicié la residencia, que tenía mucho fotodaño. Ven que ahí se le ve pues esa piel gruesa con un montón de queratosis actínicas y pues ese gran tumor, que era, pues uno la puede describir como un tumor, una placa pues como rosada oscura. Este es el ejemplo perfecto para ilustrarles eso del borde enrollado. Vean que aquí tiene como un borde y aquí tiene otro. Eso es lo que llamamos enrollado. Pasa que este está tan grande que quizás ahí sea más fácil de explicarlo, ¿cierto? Esos bordes enrollados, el centro entonces ulcerado, esto entonces es úlcera, está lleno entonces de costra hemática, un super vaso celular nodular.
Esta es una paciente que también tenía bastante fotodaño, tenía estas lesiones, vean que aquí se ve, esto es áspero, a pesar de eso se ve así muy, muy brillante porque ya se había echado vaselina, pero realmente esto era áspero al tacto y aquí pues tenía la lesión principal que era un nódulo brillante, friable, ella decía que le sangraba, incluso aquí tiene como la superficie como sangrosita, y esta placa acá pues como en el dorso nasal era un vaso celular nodular y todo esto eran queratosis actínicas. Esta es una paciente que vi cuando era residente también, con ese super tumor, una masa prácticamente violácea, con esa superficie como fibrinoide, eso que se ve amarillento es fibrina, muy friable. La lesión le había crecido excesivamente rápido, creo que en un mes le había crecido así de tamaño. La piel circundante, cuando uno la tocaba, se sentía como dura, incluso aquí el borde de la lesión está ulcerado, vean que aquí también tiene pues está como erosionado, y tenía unas adenopatías inguinales grandísimas, era un carcinoma de células de Merkel. Este tipo de carcinomas son muy raros, afortunadamente, porque son sumamente malignos. Esta paciente, como a las 2 o 3 semanas, finalmente falleció porque eso había hecho metástasis, pues cuando se hizo toda la evaluación tenía metástasis pulmonares y cerebrales, son tumores muy malignos. Esta es una paciente que tenía esa lesión entonces en la planta, una masa exofítica roja, muy friable, vean el sangrado, que se ve como medio lobulada, como unas partes como más engrosadas que otras, de bordes como macerados, como húmedos, vea que el borde se ve como si estuviera húmedo, y miren que acá en la periferia se ven como unos punticos de pigmento. Esa paciente no se acuerda esa lesión cómo le empezó, pero sí recuerda que en algún punto vio que era una mancha, un melanoma lentiginoso acral. Esta también la vi durante la residencia, una lesión grandísima, horrorosa, una masa de un crecimiento que, pues, según la paciente mencionaba, era lento. Una paciente, pues, que tenía ella no me acuerdo qué enfermedad neurológica tenía, pero, pues, tenía un soporte social súper pobre, ella vivía sola y vivía acá en la ciudad, pero a pesar de eso tenía un soporte social muy malo, tenía entonces esa masa con ese borde, con ese pigmento como oscuro, el centro ulcerado con unas áreas rosadas, y esto que ven son larvas, esto eran larvas, tenían una miasis, era un vaso celular que había llegado a tener ese tamaño, a pesar de que tenía el borde pigmentado como parecido al de los melanomas, realmente era un vaso celular pigmentado, y pues obviamente que además también tenía la miasis. Y esta es la última, este fue un caso muy triste, esa es una paciente de un pueblo, una paciente como de 20 años, que tenía, sí, 20 años, que tenía desde unos 4 años unas manchas en el tronco. Ella dice que con el tiempo las manchas las empezó a sentir como más palpables, como más carrasposas, y que ya después con el tiempo empezaron a volverse así como esos tumores grandotes, que vean que tiene esa superficie como medio cerebriforme, y pues obviamente mucho más grandotas, que ella había consultado muchas veces al médico general allá cuando tenía las manchas y los parches, y que la trataban, perdón, me vuelvo, y que la trataban con esteroides tópicos y que no mejoraba y no mejoraba, y que le habían dado remisión pues a dermatología, pero que eso de nada que salía y nada que salía. La paciente pues con un soporte social también muy bajo, y finalmente pues cuando ya la pudimos ver, la hospitalizamos, era una micosis fungoide tumoral, así como estaba el tronco, estaba prácticamente todo el cuerpo. Una de las pacientes pues, más tristes, porque pues tenía 20 años, tenía una hija, pues eso fue una catástrofe. Finalmente la paciente pues se le terminó haciendo manejo paliativo en la casa, porque pues ya era imposible tratarle todo eso. Entonces, para que vean hasta el punto que puede llegar una micosis fungoide. Eso es muy raro que un paciente llegue hasta allá, pero pues podría llegar hasta allá si no se hace el manejo adecuado. Entonces, ya como conclusiones, como puntos clave, el carcinoma vasocelular da como pápulas o placas rosadas, brillantes, los resalto porque esa es la característica principal, con telangiectasias, con los bordes a veces enrollados, ulcerados, que sangran y que generalmente dan en la cara. El escamo celular dan como placas eritematosas mal definidas en área de piel fotodañada y que tienen una superficie queratóxica. El melanoma da usualmente como máculas o a veces placas pigmentadas, aunque a veces no. Recuerden el melanoma melanótico con bordes generalmente irregulares que pueden tener varios colores, y no olviden siempre revisar palmas y plantas. Y micosis fungoide, pues ya una más rara, pero que usualmente tiene ese comportamiento de parches, placas y tumores, y usualmente en áreas de piel que no son fotoexpuestas. Ya con eso termino, esa es otra obra de Goya. Empecé con Goya, terminé con Goya. Esta se llama La Aquelarre. Las brujas generalmente se representan con tumores y con lesiones en la cara, con verrugas, con lesiones pues como raras, como para tratar de mostrar pues como pues como que se las marginaba, pues, y que eran personas pues que no eran pues como queridas en la sociedad. Los pacientes con tumores
no los podemos marginar. Nosotros somos los que estamos ahí pendientes y que tenemos que estar atentos a evaluarlos, a identificarlos a tiempo y a no dejar que esas lesiones lleguen a evolucionar más y que lleguen a pasar pues como cosas catastróficas como las que les mostré. Entonces, bueno, muchachos, con eso termino. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, o si está más o menos Profe, claro. muy claro. En primer lugar, agradecerte por el espacio, por el tiempo. Fue una charla maravillosa y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y en segundo, creo que hay unas preguntitas. Hay compañeros que están levantando la mano. Listo, dale. Sí, por aquí. Chelsea está con la mano levantada. Sí, buenas tardes. Primero que todo, darle muchas gracias, doctor, porque fue una clase muy explicativa. Y bueno, yo ya soy médico general y atiendo consulta externa. Y coincidencialmente me han tocado muchos pacientes que vienen por otra cosa y que yo les veo lesiones muy típicas, pues que no piensa que es melanoma. Pero me llamó la atención mucho una imagen que vi que usted mostró de los casos clínicos que me parecía mucho a psoriasis, donde mostraba como Sí, la de la placa del muslo. la del cuero cabelludo, la del señor. Ah, la del cuero cabelludo, ¿cuál sería? Una Esta. plaquita eritematosa que era carcinoma. Antes yo la busco. Bueno, vean, la diferencia grande con psoriasis es que la psoriasis, o sea, lo principal de la psoriasis es que da lesiones escamosas, una escama que se ve gruesa. Sería, yo creo que sería esta, yo la miro a ver. Yo la pongo. ¿Sería esta? No, esa no, es un señor que es como medio tristosito, que Ah, acá en toda la línea del cuero cabelludo, pero que lo tenía más extendido, por eso pues no se parece. o la de la queratosis actínica, esta de pronto de la queratosis actínica. Sí, esa. Mira que ese paciente sí se ve que tiene una placa roja, pero no tiene absolutamente nada de escama. La psoriasis siempre da escama, siempre da escama. Mira que incluso esa piel uno logra como evidenciar como más o menos como el cuadriculado de la piel y se ven un montón de telangiectasias. La psoriasis no da eso, la psoriasis da es una placa roja gruesa que uno la toca y se siente, se palpa gruesa y llena de escama. Y además de eso, pues tendría lesiones en otras zonas corporales. Eso es lo que le ayuda a uno a diferenciar la psoriasis de esto. Por eso les digo tan importante diferenciar la escama de la queratosis. La queratosis uno la palpa áspera y no se quita, mientras que la escama es una cosa gruesa, usualmente blanca, que uno ve que son como láminas, que uno las va quitando, que eso sí es súper propio de la psoriasis. Lo que tú dices de que los pacientes consultan por otra cosa, sí es cierto. La verdad es que la mayoría de los pacientes que finalmente tienen tumores en la piel, consultan es por queratosis seborreica. La gran mayoría, uno los ve con su queratosis seborreica y es que yo tengo eso, yo no sé qué será, y uno lo ve y pues le explica que eso es benigno y resulta que por ahí revisándolo le encuentra su vaso celular o su leucemia maligna por ahí o su melanoma pues es muy de malas. Por eso es tan importante revisar a los pacientes, sobre todo los pacientes mayores con mucha fotoexposición, pues con mucho fotodaño. Miren siempre muy bien al paciente porque pues para que no se le vaya a pasar una lesión maligna por ahí. Listo. No tengan más Doctor, y que dudas. Sí, era la otra que le iba a comentar, que es que yo sí. veo muchos nebus que son como muy escamosos, que son como que siempre lo han tenido, que no han tenido cambio en tamaño, pero que sí a la inspección se ven muy escamosos y de bordes muy pronunciados, que no es como, digamos, comúnmente que le llaman verrugas, no, porque son más bien planos, pero que se vuelven como un poquito irregulares. Yo creo que a mí me van a auditar de tantas interconsultas de dermatología por esos nebus, pero sí me parece muy común que es como que ya Sí, tiende un poquito la textura. sí, no, y la verdad es que sí es mejor que los remitan, porque pues uno no sabe a veces, algunas veces, hay unos tipos de nebus que se llaman nevil, que son nebus irritados, mal nombre, pues son como nebus que se irritan y que pueden tener esa superficie como si fuera escamosa o a veces como una superficie verrucosa, también se pueden ver con superficies verrucas que con el tiempo cambian. La gran mayoría son benignos, pues no va a pasar nada, pero no falta el que de pronto tenga alguna característica de malignidad. Entonces, sinceramente, sí es mejor que hagan esas remisiones
lesiones, pues yo prefiero que pequen por exceso que por necesidad. Pues el paciente finalmente no tenía nada, pues ya queda uno tranquilo y pues no era nada finalmente, pero pues es peor que el paciente le digan usted no tenga nada y resulta que sí tenga alguna cosa rara por ahí. Entonces, sí lo que dice es cierto, a veces sí los neos sí pueden tener como cambios como diferentes a lo que uno espera normalmente, pueden tener superficies que sean más escamosas como si se irritaran o verrucosas como los neos verrucosos, pero sí es mejor siempre revisarlos. Listo. Bueno, no sé si tengan más dudas. Igual realmente pues para uno aprender a identificar bien esos tumores, toca ver muchos tumores. No siempre uno tiene la oportunidad porque las rotaciones de dermatología usualmente son cortas, pues uno no tiene como la oportunidad de ver tanto, o por eso les doy la importancia de lo de las fotos. Vean muchas fotos y hagan ese ejercicio cada que vean una foto de escribir, entre lo que estoy viendo es una placa brillante, rosada, de tal color, con tal superficie, para uno irse como aprendiendo cómo se ve la lesión. Porque, a ver, en medicina hay como dos tipos de médicos en cuanto a la dermatología. Los que son analíticos y van haciendo como todo el proceso de yo lo que estoy viendo es tal placa, de tal forma, tal color, tal cosa. O el que dice, yo me acuerdo que cuando yo estuve en octavo, en tal semestre, vi una paciente que tenía esta lesión y era una psoriasis, y lo que estoy viendo ahorita se me pareció seguramente es una psoriasis. Entonces ahí uno va haciendo como entrenando esas dos capacidades. Entonces la capacidad antes visual de acordarse cómo se ve la lesión y la capacidad analítica es la de escribir. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que entonces podemos dejar así. Ya saben que sí, pues cualquier cosa, a la orden, en la medida que pueda, les puedo ayudar de una. Muchísimas gracias, Profe, profe. muchas gracias. Dale, muchachos, Muchas con mucho gracias, gusto. doctor. Yo aprovecho para decirles que en los mensajes tenemos el link de la asistencia del día de hoy. Acuérdense que ya la asistencia es obligatoria para los integrantes de DERMIC. Los que están invitados, pues no hay ningún problema. Nos alegra mucho tenerlos en las charlas. Profe, muchísimas gracias. Nos alegra mucho pues compartir como ese sentimiento de amor por la dermatología y que tener ese apoyo tan chévere de personas tan tesas nos alegra mucho el corazón porque pues nosotros hacemos mucho el trabajo de encontrar personas que también sean apasionadas por este cuento. Y no, un abrazo gigante, muchísimas gracias. Lo esperamos en próximas reuniones. Y nada, un abrazo. No, muchachos, no, y felicitaciones. Ya saben que lo que necesiten les puedo ayudar a la orden y con toda que la dermatología es una especialidad espectacular, es la mejor que existe. No es porque sea dermatólogo, pues es la mejor. Feliz noche, que descansen y cualquier cosa a la orden. Listo. Chao, chao. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.